Hola, soy Kimi Flores y te doy la bienvenida a Soy Digno de Amor, un espacio donde encontrarás pláticas para conocerte, amarte y sanar la relación más importante que tienes, que es contigo mismo. Yo soy Kimi Flores y les doy la bienvenida a un episodio más de el podcast Soy Digno de Amor. Vamos a hablar de cómo gestionar el enojo, la ira, porque actualmente está muy reprimido esto de que pareciera que está mal enojarse, pareciera que está mal expresar nuestro enojo. Y esta es una de las cosas que a mí me ha costado mucho como interiorizar el poder ponerme en paz con eso, poderme equilibrar con mi enojo, con esa energía de fuerza, porque también nos da vitalidad. La agresividad bien canalizada nos da vitalidad. Y cuando decimos agresividad, luego pensamos que es como que atacar a otra persona, que implique lastimar a alguien, pero en realidad habla de muchas veces necesitamos decir que no con firmeza, necesitamos exponer nuestro desacuerdo con firmeza para que podamos también dar apertura a otras posibilidades en nuestra vida y a otras formas de relacionarnos con los demás. Siempre, no sé, cuando vemos a películas, a estos personajes en películas, si se fijan, las personas que llegan a ser líderes o las personas que llegan como que a lograr el éxito, son personas que tienen bien canalizada esta agresividad, estos personajes que dicen lo que piensan, que son muy firmes en sus convicciones, que confían más en sí mismos y no necesariamente tienen que ser los villanos, ¿no? O también los villanos tienen esta personalidad, pero claro, estamos hablando de una agresividad bien canalizada. Recuerden que no se trata de irnos de una polaridad a otra, sino ir encontrándonos a través de estos arranques, porque también pasa mucho que cuando no está bien canalizada, simplemente decimos que nos enojamos por todo, de repente ya no queremos ni enojarnos porque ¡pum!, soltamos todo, pero esto es porque en el momento no estamos diciendo lo que realmente queremos, en el momento no estamos escuchándonos y entonces es una energía que se va acumulando y cuando queremos sacarla, pues sale desmedidamente, ¿no? Sale como un volcán que estalla, pues prácticamente así. Pero también está otro tipo de perfil que es cuando no nos atrevemos ni a poner un alto, como que hablar con firmeza y entonces me siento culpable cuando digo que no, cuando digo las cosas con fuerza o me cuesta simplemente ser asertivo. Y esa es la cosa que tenemos que trabajar, la asertividad. La asertividad para poder conectarnos con nosotros mismos. La agresividad nos va a ayudar a nosotros a poder conocernos, a escucharnos, a, a realmente hacer aquello que queremos, que nosotros sentimos. Cuando necesitamos empezar a conectarnos con nosotros mismos, empezar a escuchar nuestro cuerpo, cuando sentimos el coraje en la pancita, donde lo sentimos en el pecho, atrevernos a dar esos espacios para permitirnos expresar el enojo y no contra otra persona. Esa es la diferencia. No contra alguien, no porque alguien me hizo algo, no porque alguien me atacó. Eso no es asumir mi responsabilidad. Asumir mi responsabilidad es estoy molesto, estoy molesta y me lo permito, lo escucho, lo atiendo. Estoy enojada. Eso que me dijiste me hizo sentir mal, me hizo sentir molesta y no me gustó. Esto que pasó, esta acción, esta actitud, nunca contra la persona, sino con sus acciones, con sus hechos, con las palabras que dijo, con las cosas que hizo. Claro, es una percepción. Esto lo sabemos perfectamente, pero en el momento
es necesario aceptarlo, aceptar mi enojo, aceptar mi herida y no verlo como algo malo, no verlo como algo que se tiene que evitar, no verlo como algo que no debe de estar, porque nosotros juzgamos mucho cuando no estamos en paz con esto, juzgamos mucho a las personas que gritan, que explotan. Por lo general, estas personalidades, cuando no nos atrevemos a ser asertivos y cuando no tenemos una buena relación con nosotros, una autoestima firme, lo que sucede es que en nuestro alrededor, en nuestra historia, personajes de nuestra familia que se han relacionado mal con esta agresividad, que han gritado, padres autoritarios que gritan, que ejercen su fuerza para criticar, para menospreciar, que gritan todo el tiempo. Entonces, como nosotros vimos esa polaridad, la juzgamos y entonces ya no nos permitimos ni siquiera ser firmes en nuestras decisiones cuando se lo requiere. Entonces tenemos tanto miedo a poder perder el control. Puede ser que crecimos también en un ambiente de golpes, de violencia. Entonces tenemos miedo a perder ese control, a ser como esas personas y entonces nosotros nos reprimimos, pero el problema es que cuando nos vamos mucho hacia un lado, vamos a seguir manifestando más de lo otro. Cuanto más queremos reprimir la agresividad, más personas agresivas va a haber en nuestro alrededor porque necesitamos sacar esa fuerza, necesitamos ponernos en paz y en coherencia. Cuando tengo una persona que me grita constantemente, hay algo que no estoy expresando, necesito sacar esa fuerza, necesito parar, poner un alto. Por eso se va manifestando personas que gritan, personas que explotan, que se enojan muy fácilmente, aparentemente muy fácilmente. Entonces, todo eso está hablando de lo que yo tengo que empezar a integrar y hacer y a tomar decisiones y a decir basta, a decir esto no, y empezar a escuchar mi voz y empezar a alzar la voz, porque no necesariamente tenemos que gritar, pero tenemos que alzar la voz para que se nos tome en cuenta, para que la gente nos empiece a ver y a tratar distinto, porque somos nosotros quienes ponemos esos límites, somos nosotros quienes estamos permitiendo que nos traten de una determinada forma por todas estas ideas y significados que le hemos dado al enojo, a la ira y a la agresividad. Yo recuerdo que a mí me molesta mucho, mucho, mucho la indiferencia, la pasividad, como la indiferencia y la falta de responsabilidad afectiva. Eso es algo que a mí me molesta demasiado y entonces pude detectar esto. ¿Qué pasa? Que cuando algo me molesta muchísimo, que no lo puedo tolerar, incluso hasta esta pregunta, ¿qué es algo que no lo puedes tolerar? Porque ahí va a haber muchas pautas para que tú empieces a trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que no puedo tolerar? Y yo pues me pregunté esto y dije, claro, la indiferencia, perdón, y la pasividad o la falta de responsabilidad, vamos a ponerlo así. E hice este análisis. Dije, claro, número uno, en muchas situaciones yo estoy siendo indiferente conmigo al estar muy pendiente de los estados emocionales de las demás personas. Cuando yo no puedo aceptar la indiferencia por parte de otros, yo estoy demasiado volcada, ¿no? Nos volcamos mucho en complacer, en no decir para no incomodar, siempre estar como que mediando, como que una actitud equilibrada, una actitud que se amolda mucho al ambiente emocional y a los estados emocionales de los demás. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, pero hay veces que requerimos
requerimos decir que no, requerimos decir que estamos en desacuerdo, porque entonces nos vamos sintiendo que no somos tomados en cuenta, vamos creciendo con esa sensación, vamos creyendo que no somos suficientes, pero es porque todo el tiempo estamos haciendo el papel de pacifistas, ¿no? Por esto que te estoy comentando, no estamos teniendo en paz esta energía de agresividad, de poder personal. Entonces, eso me pasaba, la indiferencia, entonces caí en cuenta que yo obviamente estaba muy volcada en los sentimientos de las demás personas y cuando yo voy con esto, ¿qué pasa? Cada vez decepciono más personas. Por eso te digo, ve a tu alrededor, porque cuanto más queremos evitar algo, más se nos presenta. O sea, mi temor era decepcionar a los demás. ¿Por qué? Porque yo no soy indiferente, yo siempre estoy aquí para ti, te escucho, te veo. Y es cuando más críticas recibía, ¿no? Era cuando más decepcionaba a la gente, se volvían muy exigentes, pedían mucha atención, era como todo el tiempo yo tenía que decir que sí, el día que decía que no, era como que, ¿qué? Casi era como un golpe muy fuerte para las personas, pero todo eso está hablando de nosotros. Y ahí fue cuando yo entendí que estaba siendo indiferente conmigo y tenía que trabajar eso, porque son dos pasos, o sea, entender que aquello que nosotros no queremos aceptar, empezarlo a integrar y después darnos cuenta que somos igual a esa persona en algún punto de nuestra vida y esto es lo que duele, esto es doloroso y es complicado aceptarlo. Yo estaba siendo indiferente también conmigo de igual forma y también de cierta forma estaba siendo indiferente con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba actuando de una forma que yo estaba considerando, pensando en mí para yo estar cómoda, que no se me confrontara, que no se me dijera nada, y entonces yo estaba actuando en una posición para que los otros estuvieran bien, pero en mi mentalidad de bien. Y entonces estaba siendo indiferente con las verdaderas necesidades del otro, porque solo estaba pensando en complacerlo a mi idea. No sé si me explico. A mi idea de cómo iba a estar bien. O sea, a lo mejor no esforzarme tanto, a lo mejor no decir lo que pienso, porque pues esto, por lo otro. Entonces, cuando nosotros estamos en estas dinámicas, podemos irlo entendiendo, podemos irlo viendo, que en realidad también, y es una indiferencia conmigo a lo que de verdad siento, a lo que de verdad quiero y deseo. Y es empezar también a escucharnos más y a expresar nuestra incomodidad. También otra cuestión, la falta de responsabilidad afectiva. Entonces yo me asumía toda la responsabilidad de todos, que cuando alguien me decía que lo lastimé, yo así como que sentía que el mundo se me acababa y también asumir demasiada responsabilidad habla también de que no me permito soltar y que de cierta forma también eso va a implicar una pasividad de hacerme cargo de mí. O sea, volvemos a lo mismo, esa falta de responsabilidad que yo veía afuera era una falta de responsabilidad afectiva conmigo misma, porque era como un dejarme a un lado, era como hacerme a un lado y aparte también era como, sí, como esta pasividad de no esforzarme, de no mostrarme mucho porque así yo consideraba que todo estaba en paz, que todo estaba bien. Entonces sí es bien importante que vayamos entendiendo que esas energías, irlas poniendo en paz, como ir haciendo este análisis. Sé que de pronto no es fácil, es difícil empezarnos a analizar a nosotros mismos porque estamos muy acostumbrados a señalar a las personas y a decir que ellos son los responsables de las cosas que nos incomodan y que nos molestan.
Pero para podernos poner en paz con esa energía, para podernos poner en paz con nuestro enojo y poderlo gestionar, es de suma importancia hacer esto, que cuando uno aprovechar esa emoción, ese enojo o esa actitud que no nos gusta, aprovechar para poder recuperar nuestra libertad, porque es la única forma de ir recuperando nuestra libertad. Nos vamos haciendo más conscientes, nos vamos haciendo más abiertos, nos vamos sintiendo mucho mejor. Esta también es una forma de ir recuperando nuestra autoestima, pero primero tenemos que hacer este trabajo, tenemos que enojarnos, tenemos que incomodarnos, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, empezarnos a escuchar. Y esto es súper incómodo porque no nos gusta aceptar. Yo creo que la parte más difícil lo primero, pues, es ver el enojo, ¿no? Eso es la parte más fácil. Después ya viene como esta parte de analizar la actitud. Yo creo que la parte más difícil es reconocer que nosotros somos igual en una parte a esa persona que juzgamos, que nosotros somos igual en algunos aspectos de nuestra vida. Y eso es lo más complicado. Reconocer que también hay diferentes tipos de violencia y de agresividad. Como yo les decía, esa manera de indiferencia hacia uno mismo es un tipo de agresividad, es un tipo de violencia que no implique a otra persona, pues habla de que sí, o sea, eso no quiere decir que no sea un tipo de agresividad, un tipo de violencia. Y aparte, cuando nosotros nos obligamos a no ser indiferentes en diferentes partes de nuestra vida, no sé, ahorita no se me viene un ejemplo, pero cuando nosotros decimos que estamos todo el tiempo ahí, te digo, también es un tipo de violencia porque no estamos siendo honestos con las otras personas y entonces después empezamos a quejarnos y empezamos a demandar cosas y queremos cambiar a las personas y entonces esto también es un acto de violencia, el querer cambiar a otros y el hacer actos para que sean como nosotros queremos que sean, para que por fin nos quieran como nosotros queremos que nos quieran. Entonces sí, esto también es aceptar que esa agresividad también está en mí, que estas energías están en mí, que yo tengo luces y sombras, que no somos todo perfección, pero que tampoco somos todo maldad. Es como irnos poniendo en paz con eso, reconocer mis defectos, reconocerlos, aceptarlos, pero reconociendo mis defectos como una oportunidad para extraer todo mi potencial, para poderme poner en paz conmigo, para realmente, una vez que yo pueda ver mis defectos sin miedo, reconociéndolos, entendiendo que sigo teniendo incoherencias, que me sigo enojando, que sigo proyectando, que sigo, de repente hay indicios en donde me quiero victimizar y luego tomo conciencia, en donde de repente me caigo, donde de repente me veo a mí mismo quejándome, siendo vulnerable, me veo llorando, me veo... Entonces todo esto, entre más lo acepte, entre más lo pueda reconocer, que yo no me las sé todas, que yo no soy el que está correcto, o sea, abandonar esa necesidad de tener razón, abandonar toda opinión que puedas tener sobre algo. Yo es algo que he estado interiorizando mucho el ya no tener opiniones, sino simplemente observarme en donde yo me estoy polarizando. Todas esas opiniones, el posicionarnos excesivamente en un lado nos va a privar realmente a sacar todo nuestro brillo y nuestro potencial. Permitirme a veces ser agresiva, permitirme a veces también enojarme, permitirme a veces también no estar de acuerdo. Y en otros momentos permitirme a estar tranquila, a no querer
decir nada. En otros momentos también simplemente aceptar lo que me dicen y ya, y listo. Entonces sí es como que irnos viendo completos para que nosotros podamos realmente transformarnos. Realmente hacer un trabajo interior va a requerir esto. Para mí, esta es, vaya, la única forma de realmente hacer un trabajo interior. Para que realmente haya cambios, nosotros tenemos que cambiar internamente. Tenemos que dejar de hacer cosas que normalmente hacemos. Tenemos que dejar de pensar cosas que normalmente pensamos y tenemos que dejar de ver cosas que normalmente veíamos y empezar a cuestionar todo, todo, todo. Empezar a cuestionarlo e ir cada vez más escuchándome a mí, dentro de mí, escuchándome, escuchándome, escuchándome y estar ahí para mí, o sea, te apoyo en esto y sí irnos equilibrando en el enojo, expresarlo cuando sienta que lo tenga que expresar y no esperarme a que explote, ¿no? A que explote la bomba y poquito a poquito ir haciendo las paces con nosotros mismos. Si hay un resentimiento ahí todavía, hacer este análisis que te digo, que creo que me hizo la persona, qué es lo que más me molesta y que no puedo aceptar y empezar a reconocer en donde yo soy igual y qué es y de qué y mi otra polaridad en donde yo me estoy poniendo en exceso, en donde me hubiera servido mucho actuar como esta persona, en donde me hubiera servido poder decir hacer lo que él hace, perdón, o decir lo que él dice, y te va a ayudar muchísimo a encontrar nuevas soluciones y nuevas posibilidades para ti. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Les mando un abrazo enorme y todo mi cariño para que sigan siempre adelante.